Bienvenidos a Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. Con ustedes, el Dr. Aldo García Taboada, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos. El Alzheimer es la causa número 1 de deterioro cognitivo mayor a nivel mundial. También es la que usualmente se refiere el público cuando se le llama demencia senil, un término inapropiado que ya debemos evitar, pero que pues ya hablamos en su momento. Sin embargo, es importante no quedarnos con la idea de que solamente existe un tipo de demencia, ya que es un padecimiento que además de muchos niveles de deterioro puede también tener diferentes causas y no siempre son mutuamente excluyentes, o sea, pueden ocurrir varias causas de demencia al mismo tiempo y esto es lo que consideraríamos una demencia mixta. En este video les voy a hablar de 3 tipos de demencia no Alzheimer que son menos frecuentes pero igual bien identificadas y pueden ser como debuten en los pacientes. Si notan algunos de estos datos, sería muy prudente que llevaran a su paciente a evaluar. La primera es la demencia vascular. Esta es la segunda demencia más frecuente en el mundo. Yo tengo la impresión personal de que fácilmente podría estar muy infradiagnosticada, ya que en grandes áreas del mundo con problemas cardiovasculares, o sea, del corazón y circulación, como hipertensión y diabetes mal controladas, no hay un registro muy eficiente de la cantidad de población con demencia. En México, por ejemplo, si nos vamos a información del 2012, tenemos una cantidad de población con demencia que oscila el 8%. Eso es una cantidad superior al 5 a 6% del nivel promedio que tiene pues, todo el mundo. Sin embargo, si vemos a la población en grupos de edad, ese porcentaje en México es de casi el 20% en el grupo de mayores de 80 años. Es importante recordar que la primera y segunda enfermedades crónicas en el país son la hipertensión y diabetes. Y podemos empezar a crear una posible correlación ahí. O sea, tal vez hay muchos más pacientes con deterioro cognitivo mayor vascular que no estamos registrando. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué hay una correlación? Pues es que el cerebro es un órgano extremadamente sensible a la falta de oxígeno, pudiendo sufrir daño irreversible con poco más de un par de minutos sin adecuado suministro. Esto ocurre en complicaciones vasculares tipo ictus, un infarto cerebral, que puede tener muchas causas, pero usualmente está relacionado a la diabetes y la hipertensión. También puede ser provocado por problemas primarios del corazón, como problemas valvulares o arritmias. Pero hay un daño más insidioso que ocurre en cuanto a la salud vascular y esto es la mala circulación crónica. Puede ocurrir por placas de colesterol que no permiten un flujo cerebral apropiado, por una arritmia llamada fibrilación auricular muy común en el adulto mayor, pero que no siempre llega a presentarse como una complicación de un infarto cerebral grande, sino que puede también ser muchos microinfartos, a veces llamados, a lo largo de décadas, que van acumulando su daño, aunque el umbral a cruzar para ya llegar a presentar déficit cognitivos depende enormemente de la reserva cerebral que tenga cada persona y de las zonas específicas afectadas del cerebro, más que de la cantidad individual de infartos múltiples. En un estudio de población española, por ejemplo, se detectó enfermedad vascular de pequeñas arterias cerebrales en 50% del grupo control de pacientes entre 25 y 50 años, pero es más de la mitad de las personas de ese grupo de edad, y hasta 90% en el grupo de mayores de 80 años. Claro está, esto no significa que todos esos participantes en el estudio sufrieran demencia, pero situaciones tan aparentemente insignificantes a corto plazo como ser fumador o vivir en una ciudad con mala calidad de aire, sumadas a estos problemas de salud que ya comenté que son muy prevalentes, pueden llevar a un daño acumulativo crónico que termine presentándose como una demencia vascular. En ocasiones podemos decir con certeza que la demencia es vascular. Un ejemplo sería que el déficit cognitivo comienza claramente después de un infarto o de una hemorragia cerebral. Podemos ver claramente un antes y un después de la capacidad mental de la persona que sufre el evento. Pero hay otras veces en las que no queda tan claro. Debemos entonces sospechar en cualquier persona que padezca problemas de salud crónico como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, o sea, debilidad en el corazón, quizás después de un infarto, en especial si hay mal control de dichos padecimientos de manera continua. También es frecuente que estos pacientes tengan mayor frecuencia de trastornos de la marcha, que los veas caminando más despacio, con zancadas más cortas, problemas del equilibrio,
problemas posturales asociados a debilidad muscular, ya que zonas distantes al tórax y al corazón son particularmente vulnerables a problemas vasculares, por ejemplo en las piernas. La peculiaridad que tiene la demencia vascular es que podemos responder algo diferente a una de las preguntas más repetidas por los seres queridos en estos pacientes y que más les preocupan. ¿Hay algo que podamos hacer para frenar la progresión de la demencia? A diferencia de casi cualquier otro tipo de demencia, aquí pudiéramos contestar en parte que sí. Más que frenar o detener, la palabra más adecuada para describir la meta de tratamiento en estos casos es retrasar o enlentecer el proceso, el progreso. Independientemente de qué tan avanzada esté la demencia vascular, si logramos un mejor control de los factores metabólicos o hemodinámicos, o sea, la facilidad con la que circula la sangre por el sistema vascular de venas y arterias, lograremos que el empeoramiento del cuadro sea más lento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces este tipo de demencias son mixtas, entonces no siempre se logrará el mismo nivel de éxito con cada paciente. La demencia frontotemporal es un conjunto de síndromes demenciales que tienen en común el área cerebral que afectan, que es la frontal y temporal del cerebro. Suelen aparecer en pacientes más jóvenes que los usualmente diagnosticados con Alzheimer y existen diversas presentaciones. Antiguamente se le llamaba a todas demencia de Pick, pero ahora consideran un espectro de variantes a este grupo. En general tienen en común que provocan alteraciones de la coherencia verbal, aunque la persona pueda hablar rápido y fluido, y alteraciones conductuales en la personalidad y comportamiento. Estos cambios pueden ser muy marcados y a veces difíciles de comprender por la familia. Existe una mezcla de apatía, poco interés por el bienestar de los demás o la seguridad de uno mismo, poco interés por reglas o costumbres sociales previamente conocidas que el paciente seguía, falta de juicio, desorganización y la capacidad de planificar. Todo esto se ha afectado. La hipersexualidad o desinhibición erótica puede ser otro síntoma que en ocasiones la familia encuentra difícil de reportar. También existe otra presentación de esta gama de demencias en las que hay una alteración progresiva del lenguaje expresivo y en sí del aspecto motor del discurso, o sea, la pronunciación. De manera pública, esto fue lo que probablemente ocurrió con el diagnóstico que reveló el muy famoso actor Bruce Willis, que hizo que tuviera que retirarse de la actuación. El actor estaba olvidando sus diálogos y movimientos, obligándolo a utilizar un audífono por el cual le tuvieron que indicar qué es lo que tenía que hacer o simplificar los diálogos o movimientos que le pedían que realizara. No tanto porque fuera incapaz de realizarlo, sino de procesar la instrucción de hacerlo. En la demencia frontotemporal, el declinar cognitivo no es tan acentuado como los trastornos de conducta, y estos pacientes suelen ser un poco más jóvenes y sin dificultades para deambular. Sin embargo, las alteraciones de conducta, en ocasiones limitantes para la participación social del paciente y en otras abiertamente violentas o peligrosas, pueden significar un punto de quiebre temprano para quienes cumplen con el rol de cuidadores. El tratamiento entonces de esta demencia se enfoca primordialmente en disminuir esos desplantes o trastornos de conducta. La demencia de Lewy o demencia asociada a Parkinson se asocian por estar cercanamente relacionadas de manera microscópica con la presencia de cuerpos de Lewy. Eso es lo que le da el nombre a una de estas demencias. Estas son proteínas que se aglomeran a nivel neuronal, provocando de forma aún no bien esclarecida el trastorno neurocognitivo. Cuando predomina la sintomatología de la demencia de Lewy, generalmente la primera preocupación es que los pacientes empiezan a tener alucinaciones visuales y auditivas muy intensas, mejor estructuradas que las que suelen aparecer en Alzheimer. O sea, continuamente están con una persona o algún animal en el cuarto que pues explican a detalle dónde está, dónde va, dónde se esconde. La angustia que dichas alucinaciones provocan, usualmente siendo delirios de daño o persecución, pueden provocar gritos, violencia física o incapacidad para dormir. Los pacientes, con el pasar de los meses e inclusive los años, empiezan a presentar trastornos de la marcha, rigidez, dificultad para deglutir y movimientos típicos de la enfermedad de Parkinson. Por otro lado, la enfermedad de Parkinson, aunque generalmente se considera de predominio motor,
conlleva un riesgo 6 veces mayor que la población promedio de desarrollar demencia en los 10 años siguientes al inicio de síntomas motores. Y cuando empiezan a aparecer síntomas cognitivos, con frecuencia tienen características similares a los de la demencia de cuerpos de Lewy. Existe la peculiaridad de que algunos medicamentos que son eficaces para controlar alucinaciones y trastornos de conducta en otras demencias son contraproducentes para el control de trastornos de movimiento, por lo que el manejo farmacológico en estos pacientes debe ser cauteloso y con vigilancia continua, evaluando en todo el momento los beneficios y complicaciones de aumentar o reducir dosis en cada área. Es importante, al final, recordar que ninguno de estos diagnósticos de demencia es mutuamente excluyente. Puede haber demencias mixtas, que tengan componentes de diferentes tipos, y no significa que si no ocurren exactamente como los síntomas que aquí describí, quiere decir que vaya a ser otro diagnóstico, quiere decir que no pueda ser demencia. Es muy importante la evaluación por su geriatra, y lo que busco con este video es que estemos un poco más claros con la idea de que no hay solo una causa de demencia o de deterioro cognitivo en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos desde la medicina basada en evidencia, se requerirán cambios en la terapéutica. La intención de este espacio es informar, y el contenido aquí presentado jamás debe tomar el lugar de una valoración médica formal, ni ser utilizado como guía en la prevención o tratamiento de enfermedades. Cada paciente es único y merece un tratamiento individualizado. Para más información, consulte a su equipo de salud profesional.